Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar de la primera área de conocimiento y, en mi opinión, la principal área de conocimiento de la gestión de proyectos. Te hablo de la gestión de la integración, la gestión de la coherencia, la gestión de ver las cosas como un todo. Tener una visión holística es lo que nos convierte en directores de proyectos. Así que vamos adelante. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. Los proyectos son un entorno complejo y eso implica que constantemente tenemos que estar gestionando el equilibrio. Entonces, te voy a echar un cuento un poquito trillado, pero finalmente es de lo que se trata la gerencia de proyectos y es trillado el cuento porque es muy cierto. En realidad, se trata de equilibrar muchísimas demandas concurrentes. Cuando veas en los libros eso, te estarán hablando de la gestión de alcance, de tiempos, de costos, pero también de muchísimas otras perspectivas. Cuando modificas algo, por ejemplo el alcance, notarás que eso tiene efectos sobre el cronograma o debería tener efectos sobre el cronograma. Que no te pase eso de que te cambian el alcance y el cronograma sigue siendo el mismo. Por otro lado, también debería tener efectos sobre los costos. ¿Por qué? Pues porque los costos son el resultado del alcance, pero también de los tiempos. Entonces, fíjate que al final todo se empieza a conectar. Y no solo eso, también puede llegar a tener efectos sobre la calidad, sobre la forma como comunicas, sobre la forma como gestionas ciertos stakeholders, en fin. Tenía un cliente alguna vez que me dijo, oiga Mauricio, y entonces la gestión de la integración es como la gestión de la coherencia y me quedé con eso, confieso. Eso me lo dijo un cliente que no estaba muy formado en gerencia de proyectos, pero era muy inteligente y sí tenía muchísimo sentido común. Al final se trata de eso. Cuando trabajas en un proyecto tienes que gestionar muchísimos elementos y es muy fácil, súper fácil, que caigas en incoherencias, porque es difícil mantenerlo todo actualizado, es difícil considerar todas las aristas que puede llegar a tener un proyecto y al final es de eso se trata. De eso se trata, de un proyecto bien gerenciado debería tener cierto nivel de coherencia general que le permita llegar a sus objetivos. La gestión de la integración, vas a encontrar en el PMBOK 6, se expresa a través de 7 procesos. El acta de constitución del proyecto, un nombre que jamás me ha gustado porque nos pone a pensar en el documento, en el formato, y eso no necesariamente está bien, pero después lo discutiremos. El desarrollo del plan para la dirección de proyecto, dirigir y gestionar los trabajos del proyecto, gestionar el conocimiento del proyecto, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Cuando yo me certifiqué como PMP, cuando estaba en ese proceso, hace muchos años, recuerdo que se me confundía un montón dos procesos. El primero era gestionar el trabajo del proyecto y el otro era monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Para mí era lo mismo. Ya tendremos oportunidad de hablar de eso más adelante, de las diferencias y cómo se relacionan estos procesos. También encontraremos el proceso de control integrado de cambios y por último el cierre de proyecto o el cierre de fases. En otros episodios te voy a hablar en detalle de cada uno de estos procesos. Cuando dicto cursos o acompaño estudiantes en las maestrías y especializaciones donde me dan la oportunidad de participar, me doy cuenta que esta área de conocimiento es, primero, como les vengo diciendo, súper importante, pero es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque no tiene mucha materia propia. Entonces siempre se está refiriendo a muchísimos otros trabajos y eso hace que se perciba el área de conocimiento como algo un poco abstracto, lo cual es cierto, ¿verdad? Porque no tiene materia propia, sino que se trata de ver todas las cosas como un sistema, ¿sí? Como un sistema integrado. Pero entonces, ¿de qué se trata la gestión de la integración? Mira, la gestión de la integración es todo lo que tienes que hacer
para asegurar que el proyecto va a llegar a tiempo. Aquí me estoy refiriendo un poquito al libro. Todo. Entonces tú me vas a decir, ¿pero qué es todo? Todo es todo, ¿verdad? Porque créeme, si tú te concentras únicamente en las técnicas de cronograma, con eso no vas a llegar, ¿verdad? Porque el cronograma en el fondo es también un gran ejercicio de integración, de construir un plan para todo el proyecto que nos lleve a los objetivos. Es decir, que podamos nosotros analizar muchísimas perspectivas que intervienen para que podamos llegar a los objetivos. Asegurar que vamos a generar toda la documentación y el conocimiento y que además todo ese conocimiento nuevo que generan los proyectos realmente va a quedar bien gestionado. Ahí en ese momento te hablaré de conocimiento tácito, de conocimiento explícito. Si hay algo que es bonito en los proyectos es que siempre nos estamos enfrentando a cosas nuevas. Entonces eso, la idea es convertirlo en conocimiento. Y la gran pregunta es, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo gestionamos todo ese conocimiento que vamos creando y que vamos capturando a medida que avanzamos el proyecto para, entre otras cosas, no andar metiendo la pata en la misma cosa una y otra vez? ¿Cómo hacemos para compartir esa información y para que mi conocimiento personal en realidad se pueda convertir en un conocimiento grupal que le sirva a todo el proyecto e incluso a toda la organización? Otra cosa que tiene que ver con la gestión de la integración es la gestión del desempeño y la gestión de los cambios. Y aquí la pregunta es, ¿qué es desempeño? La mayoría de las personas me van a responder que el desempeño tiene que ver con entregar lo que te piden en el tiempo correcto y con la plata. Sí, eso es un poquito, eso es cierto, pero es un poquito genérico. Los proyectos deberían ser mucho más. Cuando nos referimos al éxito de un proyecto solo en términos de alcance, tiempo y costo, normalmente nos quedamos cortos. Y eso lo que quiere decir es que seguramente podríamos conceptualizar un poco más justamente para generar mucho más valor en el mercado. Y los cambios también son un gran lío. ¿Por qué son difíciles los cambios? Porque afectan todo el sistema. Entonces tú empiezas a cambiar algo de alcance o quieres cambiar algo en el presupuesto y te vas dando cuenta que eso es como tumbar una ficha de dominó. Poco a poco eso se va creciendo y vamos encontrando la realidad. Y la realidad es que acabamos de mover un elemento importante dentro de un sistema llamado proyecto y eso va generando una reacción en cadena de la cual no siempre somos muy conscientes y si somos muy conscientes a veces no lo gestionamos correctamente. Entonces ahí es donde se empiezan a generar grandes problemas de integración. Es cuando alguien está muy bravo contigo porque cambiaste algo sin preguntar y efectivamente le afectaste el trabajo y efectivamente no lo habías pensado. Eso tiene que ver con la gestión de la integración. Así que también podríamos hablar de la toma de decisiones. La toma de decisiones interesante tiene que ver con el nivel de integración que tienes justamente para tomar decisiones si haces o no haces algo. ¿Cómo vas a medir el avance? ¿Vas a medir el avance en términos físicos? ¿Vas a medir el avance en términos de ejecución de horas? Em, Hay ciertas actividades que no tienen dinero. ¿Eso qué implica? ¿Qué porcentaje de avance implica? Todas esas cosas son temas a analizar antes de que arranque el proyecto o en etapas tempranas. ¿Sí? Es muy común, por ejemplo, en el mundo de proyectos, que ciertas personas, ejemplo, el director de proyecto dice que van un 32%, pero el interventor que solo está viendo la obra física dice que la obra va en el 7%. Y el patrocinador que tiene tendencia a entender el proyecto simplemente como una inversión, te está midiendo es por CAPEX, entonces también va a tener un porcentaje absolutamente diferente. Cuando ocurren ese tipo de cosas es porque no hemos integrado el proyecto correctamente. Es decir, qué fácil es después de mucho tiempo, primero dar por hecho que todos entendimos lo mismo, pero cuando vas a revisar, el gran peligro es que todas las personas o todos los actores estemos trabajando en proyectos diferentes desde el punto de vista de la manera como lo conceptualizamos o lo entendemos. Tu primera tarea es generar una visión única y compartida del proyecto. Si ya hiciste eso, ya hiciste muchísimo. Si por el contrario, resulta que las personas vinculadas al proyecto, de hecho, no se hablan mucho, de hecho, no interactúan mucho, de hecho, no participaron al mismo tiempo, sobre todo cuando arranca el proyecto, seguramente vas a tener el riesgo de que
estén en una foto diferente, estén en una película diferente y ahí vas a sufrir un montón. Porque en cada reunión de seguimiento, en cada presentación, todos van a ir a mirar cosas diferentes y tienen expectativas absolutamente diferentes. Y es ahí donde los proyectos no arrancan o no avanzan. Fíjate, cuando el proyecto no avanza, es muy fácil señalar al director de proyecto en términos de avance de trabajo. Pero pasa que los proyectos se atrasan comúnmente es cuando hay que tomar una decisión. Una decisión que podría tomar media hora termina demorándose 2 semanas. Y es porque los actores que toman la decisión no están de hecho viendo el mismo proyecto, no lo han contextualizado de la misma manera. Después, un poquito más adelante en el PMBOK, aquí te estoy hablando de tendencias y prácticas emergentes. Bueno, ya no sé qué tan emergentes son. De hecho, el PMBOK pues ya tiene sus añitos. Aún así es muy útil, pero aquí lo que vas a encontrar es el uso de herramientas automatizadas. Por supuesto que es una capacidad, un habilitador, la tecnología, cuando se trata de tener una visión unificada del proyecto. El ejemplo seguramente más básico y que siempre has encontrado es cuando se tiene un sistema de información que es una fuente única de trabajo. Bueno, así todos podríamos un poco estar hablando de lo mismo. Si resulta que no existe esa única fuente y todos andan con información del proyecto a su manera, algunos en un Excel, otros en un Word, cada quien en su disco duro, es súper fácil que en realidad haya 4 o 5 versiones del mismo proyecto al mismo tiempo. Y es ese, digamos, el escenario peligroso cuando se trata de dirigir correctamente un proyecto. Otra mejor práctica o una tendencia emergente es el uso de herramientas visuales. Eso siempre va a servir. El hecho de que podamos plasmar gráficamente algún aspecto del proyecto y que todos entendamos un poco lo mismo, sin duda ayuda. Algo que comúnmente hago cuando estoy ayudando a liderar proyectos es que pinto el ciclo de vida. De hecho, hago carteleras. A veces soy bastante escuelero, pero no me importa porque esto no se trata de ser sofisticado, se trata de construir una visión unificada del proyecto, con lo que haya y como toque. Lo que he visto es que en ese escenario normalmente las herramientas menos sofisticadas funcionan más. Quizás porque generan un poquito más como de sensación, son un poquito más táctiles. Estoy hablando de carteleras, a veces ploteo cosas, pero a mí lo que me importa es que todos entendamos lo mismo. Cuando pasa eso, ya vamos mucho mejor y el proyecto rueda mucho mejor. La gestión del conocimiento es importantísima. Es un gran desperdicio no capturar el nuevo conocimiento que se genera y no únicamente te estoy hablando de lecciones aprendidas, también te estoy hablando de la información técnica, de todas las memorias y ahora, por supuesto, que estamos hablando también de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un gran instrumento que permite primero capitalizar y amplificar el conocimiento humano. En Proyectiza trabajamos durísimo en eso desde antes de que estuviera de moda. Creo que fundamos nuestro laboratorio de IA hace más de 5 años, hace mucho antes de que saliera GPT y todas esas cosas, ya estábamos investigando y trabajando en inteligencia artificial y hoy en día es una capacidad clave para nosotros. Así que ahí seguramente también entra todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Otra gran tendencia es, por supuesto, ampliar, ensanchar el rol del director de proyecto. Yo creo que un director de proyecto entendido como alguien completamente operativo, que solo hace cosas y solo, digamos, tiene su mente trabajando en términos del alcance técnico, del cronograma y el presupuesto, eso es bastante ochentero. Cada vez más los directores de proyecto deben ser más personas de negocios. Es decir, no vas a dejar de hacer lo tuyo, por supuesto que sigues siendo un director de proyecto, pero deberías ser un director de proyecto mucho más orientado al caso de negocio, entender conceptos de valor, cosas que ya te he hablado, ¿no? Eso es otra gran tendencia y por supuesto que tiene que ver con la visión integradora de un director de proyecto. Y aquí volvemos a algo siempre súper básico y es, recuerda, un director de proyecto es un líder, un líder capaz de construir una visión y transmitirla a mucha gente para que mucha gente pueda tomar decisiones alineadas con esa visión.
Y también aparecen todas las metodologías híbridas. Para mí las metodologías híbridas no son un gran descubrimiento ni algo moderno. De hecho, en mi opinión, todo lo que esté en la vida real es híbrido. De hecho, todo lo que sea puro probablemente está en libros, porque la realidad no es pura, la realidad es mucho más compleja y de forma natural hace que tú mezcles diferentes enfoques. Más adelante, el PMBOK te habla de unas consideraciones de adaptación. A mí me gusta bastante ese pedacito, es media página, pero creo que uno debería leerlo y releerlo muchas veces. A ver, ¿de qué te estoy hablando? Un buen director de proyecto no puede dirigir todos los proyectos de la misma manera como si solo se supiera una jugada o como si tuviera una receta que sirve para todo, ¿verdad? Así como la comida, pues hay cosas que saben rico por la mañana, hay cosas que saben rico por la tarde, hay cosas que saben rico por la noche y depende de la ocasión. Entonces, con esa visión holística y esa visión de integración, ¿qué deberías tener en cuenta? ¿Y qué deberías liderar? Grandes decisiones de proyectos. Lo primero es el ciclo de vida de tu proyecto. Recuerda que el ciclo de vida no es lo mismo que las áreas de conocimiento o los grupos de procesos. Cuando te hablo de grupos de procesos, te estoy hablando de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Recuerda, eso no es el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto son las fases que tienen lógica para tu proyecto. ¿Sí? Normalmente tú le pones el nombre. Entonces, te voy a poner ejemplos. Puede ser que las primeras fases haya algo que se llama análisis y después le pongas a otra cosa ingeniería y después le pongas a otra cosa preconstrucción y permisología y después construcción y después, ¿qué más le ponemos a eso? Em, Cierre el proyecto, entrega, estabilización, en fin. El ciclo de vida de un proyecto lo pones tú. ¿Cuántas fases son? Las que tú necesites. Entonces, siéntate a pensar primero cuál es el ciclo de vida de tu proyecto y no confundas jamás el ciclo de vida con los grupos de procesos del PMBOK. Son dos cosas diferentes. Cuando tienes claro tu ciclo de vida, la siguiente gran pregunta es, oye, ¿cuál es mi mejor enfoque? Mi mejor enfoque de desarrollo. ¿Esto es un proyecto predictivo? ¿Esto es un proyecto adaptativo? ¿Es un proyecto incremental? ¿Es un proyecto iterativo? En fin, en un episodio previo te hablé de eso. Esa es otra gran decisión integradora y que digamos, definitiva para que tu proyecto salga súper bien. Además de eso, ¿cómo vas a manejar realmente la gestión del conocimiento? ¿Cómo vas a hacer para capitalizar la nueva información para el bien de tu proyecto y seguramente de otros? ¿Cómo vas a manejar el cambio? ¿Qué modelo de gobernanza vas a tener? Es decir, tú qué decisiones vas a tomar y cuando tengas que tomar otras decisiones más grandotas, entonces tienes un comité. ¿Cómo va a ser el proceso de análisis y de decisión? ¿Cómo vas a manejar las lecciones aprendidas? Aquí volvemos un poquito también al tema de conocimiento. ¿Y cuáles son los beneficios que estás persiguiendo? ¿Cuáles son los grandes objetivos? Recuerda que ese siempre será tu norte, ¿verdad? Así que, en mi opinión, y de hecho el libro lo dice, la gestión de la integración es una de esas cosas que no puedes delegar. Es una de esas cosas que definitivamente te toca a ti como líder de proyecto. Otras cosas sí, puedes conseguir especialistas en riesgo, especialistas en planeación en planning, temas de cronograma, etcétera. Bueno, puedes conseguir a muchos especialistas, pero la integración es en sí misma tu responsabilidad como director de proyecto. La gestión de la integración, curiosamente, muchos profesores y en la academia, muchas veces se toma la decisión de enseñarlo de último. Un poco con la premisa de, bueno, primero hay que entender las partes y después veamos el todo. A mí me gusta verlo exactamente al revés. Yo estoy súper de acuerdo con el PMBOK que puso la gestión de la integración al principio, porque primero deberías ver el todo, ¿sí? Primero debes afrontar, digamos, esa realidad compleja. Y es que los proyectos son un conjunto, son un sistema integrado. Y después ya ves las partecitas. Pero es importante que encuentres la manera de poder ver el proyecto como un todo y asegurarte que los diferentes actores están entendiendo lo mismo. Eso seguramente te va a llevar a conversaciones difíciles. No siempre es fácil unificar una visión, pero es una gran inversión.
Cuando todos por lo menos entienden el mismo proyecto, independientemente de sus, digamos, de sus posturas, ya se hace mucho más fácil conversar del proyecto y en ese orden de ideas ya podrás avanzar mucho más. Tu gerencia de proyectos va a crecer un montón. Espero que esta breve introducción a la gestión de la integración te sirva. Espero que estés leyendo, espero que te esté aprovechando muchísimo y yo como siempre encantado de acompañarte. Hasta pronto.